Valentina respiró hondo antes de atravesar la puerta de la imponente mansión de Isabel. Cada mañana, el mismo ritual la acompañaba: el trayecto en transporte público, el bullicio de la ciudad, el olor a café recién hecho y el eco de las voces de la gente. Sin embargo, al llegar a la mansión, todo ese ruido se desvanecía, dando paso a un silencio reverente que la envolvía. Era un mundo diferente, uno donde la riqueza y el poder se exhibían a cada rincón, donde la opulencia contrastaba brutalmente con su vida cotidiana. La mansión era un palacio de ensueño, con paredes adornadas con obras de arte y muebles de diseño exclusivo. Valentina siempre se sentía pequeña al cruzar el umbral. A menudo miraba los espejos dorados que reflejaban su figura delgada y cansada, y se preguntaba cómo había llegado allí, a servir en un lugar tan distante de su realidad. Su trabajo como asistente de Isabel no solo era un empleo, era una lucha constante por mantener a su familia a flote. Su madre, enferma y agotada, dependía de ella, y su hermano menor, aún en la escuela, necesitaba apoyo. Valentina se había prometido a sí misma que nunca dejaría que la pobreza la definiera. Valentina. La voz de Isabel resonó desde el fondo de la mansión, interrumpiendo sus pensamientos. Era un tono que combinaba exigencia y desdén, y Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Se enderezó y se apresuró a ir hacia la sala principal. Isabel estaba sentada en un sillón de terciopelo, con una copa de vino en la mano y una mirada que podía atravesar paredes. Su cabello, perfectamente peinado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura, y su vestido de diseñador la hacía lucir aún más imponente. Valentina siempre había admirado su elegancia, pero esa admiración se mezclaba con un profundo respeto y un temor reverencial. «Necesito que limpies el salón de fiestas antes de que lleguen los invitados», ordenó Isabel, sin mirar a Valentina. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido, como si estuviera contemplando algo más allá de lo que tenía frente a ella. «Sí, señora», respondió Valentina, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía que su estómago se encogía. Se dio la vuelta y se dirigió a la sala de fiestas, donde las lámparas brillaban como estrellas en el cielo. Mientras trabajaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que había escuchado en el transporte público esa mañana. Un grupo de mujeres hablaba sobre la desigualdad y las injusticias que enfrentaban. Valentina anhelaba un cambio, pero su realidad la mantenía anclada a esa mansión. Mientras barría el suelo, escuchó risas y murmullos provenientes de la cocina. Era Laura, una de las cocineras, que siempre tenía una broma lista para aliviar la tensión. Valentina decidió acercarse un momento. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó Laura, sonriendo. Su rostro era un mapa de arrugas y bondad, y su risa siempre iluminaba el ambiente. «Solo limpiando el salón», respondió Valentina, tratando de no pensar en la presión que sentía. «Espera a que lleguen los invitados. Verás cómo se llenará de risas y de historias de éxito». «Isabel estará en su elemento», dijo Laura, mientras picaba algunas verduras. Valentina asintió, pero su mente se preocupaba por las historias que a menudo escuchaba. Las historias de éxito de Isabel se construían sobre la opresión de quienes trabajaban para ella. La joven asistente sabía que cada lujo que disfrutaba la mujer era a expensas del esfuerzo de personas como ella. Sin embargo, cada vez que se presentaba la oportunidad de hablar con Isabel, ella se desvanecía en el aire como el humo. Valentina no tenía voz en esa mansión. La cena estaba programada para más tarde, y Valentina se sintió como un pez fuera del agua mientras se preparaba para el evento. Las copas de cristal brillaban sobre la mesa, y los platos de porcelana blanca estaban dispuestos con esmero. La joven se movía entre las sombras, sirviendo a los invitados, evitando sus miradas curiosas. No pertenecía a ese mundo, y cada sonrisa forzada que intercambiaba con los asistentes la recordaba de su lugar en la jerarquía. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la atmósfera cambió. Isabel, ahora en su mejor versión, recibía a cada uno con una sonrisa encantadora, mientras Valentina se mantenía al margen, como un espectador en su propia vida. Los ecos de la conversación llenaban la sala, con menciones de viajes exóticos, inversiones y logros profesionales. Valentina, en su silencio, se sentía cada vez más distante de esa realidad. «¿Y tú?»,
Valentina? Le preguntó una de las invitadas, una mujer de cabello rubio platinado y un vestido rojo que acentuaba su figura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Isabel? Unos 3 años, respondió Valentina, sintiendo que sus palabras se deslizaban por su boca como si no tuvieran peso. Debe ser interesante estar tan cerca de alguien como ella, dijo la mujer, sonriendo con desdén. Valentina percibió la crítica implícita en su tono. No era más que una sirvienta en un mundo de privilegios. La cena avanzaba, y cada plato que servía era otro recordatorio de su lugar en la escala social. Isabel brillaba en su papel, hablando con entusiasmo de sus proyectos, de su éxito y de cómo había logrado todo por su cuenta. La joven asistente observaba, sintiéndose cada vez más insignificante, como si su propia existencia se desvaneciera en el entorno lujoso. Valentina. La llamó Isabel, y el tono era imperativo. Valentina se acercó de inmediato. ¿Puedes traerme el vino de la bodega? El que está en la estantería más baja, por favor. Por supuesto, señora, respondió Valentina, sintiendo el peso de la mirada de los invitados sobre ella. Mientras descendía las escaleras hacia la bodega, Valentina pensó en su propia vida, en la lucha diaria por llegar a fin de mes y en las noches en las que se quedaba despierta, preocupada por el futuro de su familia. La bodega era un rincón oscuro y fresco, lleno de botellas que reflejaban la luz tenue. Se agachó para buscar el vino que Isabel había pedido, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Era un recordatorio constante de cómo las decisiones de una sola persona podían afectar a tantas. Regresó a la sala con la botella, pero antes de entrar, escuchó risas y palabras que la hicieron detenerse. Isabel contaba anécdotas sobre su infancia, sobre cómo siempre había tenido lo que quería. Valentina sintió una punzada en el corazón. ¿Acaso Isabel no sabía lo que era luchar por cada centavo? ¿No comprendía el esfuerzo que otros hacían por sobrevivir? «Ah, Valentina», exclamó Isabel al verle entrar. «¿No has traído el vino?» La mirada de la mujer era desafiante, como si quisiera ponerla a prueba. «Aquí está, señora», dijo Valentina, alzando la botella con una mano temblorosa. «Perfecto. Ahora, sírvete un poco de lo que queda», ordenó Isabel con desdén, como si Valentina no fuera más que un objeto en su casa. Valentina obedeció. Mientras llenaba su copa, sintió la mirada de los invitados sobre ella, y una oleada de incomodidad la invadió. Ahí estaba, en medio de un mundo que la rechazaba, luchando por encontrar su lugar. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que su dignidad no dependía de su entorno. Aunque se sentía fuera de lugar, sabía que su esencia no podía ser arrebatada por la opulencia de otros. Con una mezcla de determinación y tristeza, Valentina se comprometió a no dejarse vencer. En un mundo que parecía estar en su contra, su lucha apenas comenzaba. Valentina se encontraba en la cocina, lavando platos mientras sus pensamientos giraban en torno a la reciente cena en la que se había sentido tan fuera de lugar. La mansión, con su opulencia y extravagancia, parecía un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo que la miraba desde arriba, como si su existencia fuera insignificante. Justo cuando terminaba de enjuagar un plato, un grito agudo resonó en el aire. «Valentina». La voz de Isabel cortó el ambiente. La joven se irguió de inmediato, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Isabel aparecía en la entrada de la cocina, sus ojos oscuros centelleando con furia contenida. «Ven aquí, ahora mismo». Valentina dejó el plato en la pileta y se acercó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel no solía perder la calma sin razón, y eso la llenaba de inquietud. «¿Qué sucede, señora?», preguntó con voz temblorosa, aunque intentó mantener la compostura. «Un objeto valioso ha desaparecido de mi sala de estar. Y lo último que recuerdo es que tú estuviste allí», espetó Isabel, su tono lleno de desdén. «¿Dónde lo escondiste?». Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Yo». «No, señora, yo no he tomado nada. Estaba organizando los libros, eso es todo», respondió, su voz apenas un susurro. Isabel cruzó los brazos, su mirada fija y penetrante. «No me hagas perder tiempo. Este no es un juego,
Valentina. No me hagas dudar de ti. No tengo pruebas, pero tengo la corazonada de que tú eres la responsable, dijo con un tono de voz que dejaba en claro que para ella, la acusación era una sentencia. Valentina sintió como su estómago se retorcía. Señora, por favor, no puede pensar eso de mí. He trabajado aquí durante años, siempre he sido leal, imploró, su voz temblando entre la desesperación y la incredulidad. Leal, leal. Eso es lo que crees que eres, pero en este mundo, la lealtad no significa nada sin pruebas, replicó Isabel, su voz cortante como un cuchillo. Si no encuentras el objeto, ¿me veré obligada a tomar medidas drásticas? No quiero volver a repetir esto, Valentina. La joven se sintió como si le hubieran dado una bofetada. La humillación la invadió y su mente se llenó de pensamientos oscuros. La idea de que sus compañeros de trabajo pudieran dudar de ella comenzaba a tomar forma. Se giró lentamente, buscando algún tipo de apoyo, pero solo encontró miradas de incertidumbre. Los días siguientes fueron una pesadilla. Valentina podía escuchar a sus compañeros murmurar a sus espaldas, susurros llenos de sospecha que se filtraban por los rincones de la mansión. ¿Crees que realmente robó algo? No sé, a veces la gente hace cosas desesperadas. Esas palabras eran como cuchillos que se clavaban en su corazón. Cada risa, cada murmullo, cada mirada que se cruzaba con la suya la hacía sentir más aislada. Un día, mientras limpiaba la sala, se encontró con Pablo, el jardinero, quien parecía más interesado en el suelo que en su rostro. Valentina se acercó a él, buscando algún tipo de consuelo. Pablo, ¿tú crees que yo podría hacer algo así, robar algo de la casa?, preguntó, su voz temblando. Pablo levantó la vista, su rostro lleno de confusión. No sé, Valentina. Pero la señora Isabel tiene una forma de hacer que todos crean en su versión de las cosas. A veces, la gente no ve más allá de lo que les dicen, respondió, bajando la mirada de nuevo. Pero yo no soy así. Yo solo quiero hacer bien mi trabajo, dijo Valentina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No sé cómo demostrar que no fui yo. Sin embargo, la duda se había arraigado en la mansión como una sombra persistente, y Valentina comenzó a sentir que la única forma de limpiar su nombre era buscar pruebas por sí misma. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, se armó de valor. La mansión estaba en silencio, iluminada solo por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Con el corazón latiendo con fuerza, se aventuró en el pasillo. Las habitaciones estaban cerradas, pero Valentina sentía que necesitaba buscar en los lugares donde había trabajado. Se dirigió a la sala de estar, el escenario de la acusación, donde Isabel había dicho que el objeto había desaparecido. Al entrar, el ambiente era pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso por la tensión acumulada. Mientras revisaba la sala, sus manos temblaban. Abrió los cajones de las mesas, revisó detrás de los muebles, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla. No puedo quedarme de brazos cruzados, murmuró para sí misma. Tengo que encontrar algo. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en una pequeña caja de madera, decorada con intrincados grabados. La curiosidad la llevó a abrirla, encontrando dentro una serie de cartas antiguas. Las letras estaban amarillentas y el papel desgastado por el tiempo. Sin embargo, al leerlas, Valentina se dio cuenta de que las cartas hablaban sobre la familia de Isabel, revelando secretos que pensaba que estaban enterrados. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo que la historia de Isabel se desplegaba ante sus ojos. Las cartas hablaban de tiempos difíciles, de la lucha de Isabel por salir de la pobreza, de la rabia y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años. Valentina sintió una mezcla de compasión y miedo. Si esto sale a la luz, ¿qué hará Isabel?, pensó, sintiendo cómo la presión aumentaba sobre sus hombros. Con el corazón latiendo a mil por hora, Valentina decidió guardar las cartas en su bolso. No sabía si eso le ayudaría, pero tenía que aferrarse a cualquier pequeña esperanza que pudiera tener. Sin embargo, la impotencia la invadía, la sombra de Isabel se cernía sobre ella como un manto oscuro, y la idea de enfrentarse a la poderosa mujer la aterraba. Mientras volvía a su habitación, su mente se llenaba de dudas.
¿Realmente podré demostrar mi inocencia o terminaré siendo la villana de esta historia? Las preguntas la atormentaban y la sensación de estar atrapada en una trampa se hacía cada vez más fuerte. Esa noche, Valentina se sentó en la cama, rodeada de un silencio abrumador. Las cartas y la información que había recopilado eran solo un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Si solo pudiera hablar con alguien que me crea, pensó, sintiendo que la soledad la consumía. La lucha apenas comenzaba, y aunque estaba llena de incertidumbre, sabía que no podía rendirse. La verdad era su única aliada, y estaba decidida a luchar por ella. Valentina se adentró en la mansión con el corazón palpitante y la mente llena de dudas. Sabía que la acusación de Isabel había dejado una sombra oscura sobre su vida, y ahora, en su búsqueda de la verdad, se sentía como una intrusa en un lugar que apenas conocía. La mansión, con sus pasillos interminables y habitaciones adornadas, parecía susurrar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Con determinación, comenzó a explorar. Cada habitación que abría le revelaba detalles sobre la vida de Isabel, retratos familiares en las paredes, muebles ostentosos y una colección de objetos que hablaban de viajes lejanos y una vida de privilegio. Sin embargo, Valentina no estaba allí para admirar la opulencia. Su mente estaba enfocada en encontrar el objeto perdido, lo que, según Isabel, había sido robado. Sabía que su futuro dependía de eso. Mientras recorría la biblioteca, sus ojos se posaron en un viejo baúl de madera en un rincón polvoriento. Se acercó, sintiendo que algo la guiaba hacia él. Al abrirlo, encontró una serie de cartas amarillentas y fotografías antiguas. La curiosidad la invadió, y comenzó a leer una de las cartas en voz baja. «Querida Marre, hoy he visto a Isabel jugar en el jardín. Siempre tiene todo lo que desea, pero a veces creo que no es feliz». La frase resonó en su mente, dejando una sensación de inquietud. «¿Qué haces ahí?», una voz fría interrumpió su reflexión. Era Isabel, que se había acercado sigilosamente. Su mirada era feroz, y Valentina sintió que el aire se volvió denso de inmediato. «Solo estaba revisando», comenzó Valentina, pero Isabel la interrumpió. «¿Revisando? ¿No te das cuenta de que no te corresponde? Eres solo una sirvienta, y no tienes derecho a hurgar en mis cosas». «Más te vale recordar tu lugar», dijo Isabel, cruzando los brazos con desdén. Valentina, sintiendo que la humillación se apoderaba de ella, respondió con valentía: «Solo intento encontrar el objeto que dices que robé». «Nadie me cree, Isabel. Pero estoy decidida a demostrar mi inocencia». Isabel soltó una risa fría. «¿Inocencia? La gente siempre se deja llevar por las apariencias, Valentina. Tienes que entender que en este mundo, la verdad es lo que el poder dice que es. Y yo tengo el poder». Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejándole una sensación de impotencia y miedo. A pesar de la confrontación, Valentina no se rindió. Decidió que necesitaba más información sobre Isabel, algo que pudiera ayudarla a desentrañar la verdad. Se dirigió a la cocina, donde sabía que algunos de los empleados solían compartir historias. Allí se encontró con don Manuel, un viejo sirviente que había trabajado en la mansión durante décadas. «Don Manuel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Valentina, tratando de sonar lo más tranquila posible. «Claro, Valentina. Siempre es un placer hablar contigo». «¿Qué sucede?», respondió el anciano, limpiándose las manos en un paño. Valentina se sentó en una de las sillas de la cocina, sintiendo que el ambiente cálido y familiar le daba un poco de consuelo. «He estado pensando en Isabel. A veces, parece que tiene un pasado oscuro. ¿Sabes algo sobre su infancia?». Don Manuel miró por la ventana, como si estuviera recordando tiempos lejanos. «Isabel, sí, he visto muchas cosas a lo largo de los años. Creció en un hogar que no era tan perfecto como parece. Su familia era adinerada, pero había muchas tensiones. Su madre siempre estaba preocupada por las apariencias y su padre, bueno, su padre nunca estaba presente». Valentina lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su conocimiento sobre Isabel. ¿Y eso la afectó? Quiero decir, ¿por eso ella es así? Sin duda. La niña que fue,
siempre deseando amor y aprobación. Pero cuando te crían en un entorno donde el dinero lo es todo, aprendes a manipular situaciones para obtener lo que quieres. Isabel nunca aprendió a ser vulnerable, explicó don Manuel, su voz cargada de tristeza. Así que no es solo una mujer rica y poderosa. Hay algo más detrás de esa fachada, reflexionó Valentina, sintiéndose más cerca de descubrir lo que había detrás de la personalidad de Isabel. Exactamente. Y no te sorprendas si un día ella se convierte en lo que más teme, una víctima de su propio juego, dijo don Manuel, con un aire de resignación. Ten cuidado, Valentina. A veces, quienes más parecen tenerlo todo, son los que más necesitan ayuda. Valentina agradeció a don Manuel y se despidió, sintiéndose más fuerte y con más determinación que nunca. Sabía que debía confrontar a Isabel, pero también entendía que no sería fácil. Se preparó para un encuentro tenso y lleno de fricciones, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. Cuando finalmente se presentó ante Isabel en su oficina, la atmósfera era hostil. La lujosa habitación estaba adornada con muebles costosos y cuadros que reflejaban la riqueza de la mujer que la habitaba. Valentina respiró hondo y habló con firmeza. Isabel, necesito hablar contigo sobre la acusación de robo. No puedo quedarme callada mientras mi reputación se desmorona. Isabel levantó la vista, su mirada fulminante. ¿Y qué tienes que decir que no haya sido ya discutido? La decisión está tomada, y no me gusta que me interrumpan. Pero no soy culpable, insistió Valentina, sintiendo que su voz temblaba. He estado investigando y creo que hay más en esta historia de lo que parece. Hay cosas que no conoces sobre ti misma, Isabel. Cosas que podían cambiar la forma en que ves el mundo. Isabel se levantó de su silla, acercándose a Valentina con una expresión amenazante. Te advierto que no te metas en mis asuntos, Valentina. Si continúas con esta loca idea de confrontarme, no solo perderás tu trabajo, sino que haré que tu vida en esta ciudad sea un infierno. Valentina sintió el miedo apoderarse de ella, pero también la ira. No tengo miedo de ti, Isabel. He visto personas más fuertes que tú caer. Y sé que tienes un pasado que no quieres que nadie conozca. Tal vez deberías enfrentar tus demonios en lugar de atacar a quienes son más vulnerables. El silencio que siguió fue pesado. Isabel se quedó inmóvil, su rostro enrojecido por la rabia. Valentina sintió que había cruzado una línea, pero también sabía que no podía retroceder. Había decidido luchar, no solo por su inocencia, sino por la verdad que rodeaba a Isabel. Te vas a arrepentir de esto, murmuró Isabel, y Valentina se dio la vuelta, sintiendo que la confrontación había encendido una chispa que no podría ser apagada. A medida que avanzaba por los pasillos de la mansión, sabía que su vida podría cambiar para siempre, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La lucha apenas comenzaba, y Valentina se sentía más fuerte que nunca. La mansión de Isabel, con sus altos muros y elegantes decoraciones, parecía un laberinto impenetrable, y para Valentina, cada rincón ocultaba una nueva revelación. Después de ser acusada injustamente de robar un objeto valioso, la joven asistente se sentía más sola que nunca. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. El miedo y la desesperación estaban siendo reemplazados por una chispa de resistencia. Era el momento de actuar y, para su sorpresa, no estaba sola en su lucha. Esa mañana, mientras servía el desayuno en la gran mesa del comedor, Valentina notó que algunos de sus compañeros de trabajo, los que siempre habían estado en la sombra de Isabel, la miraban con complicidad. Después de la acusación, la atmósfera en la mansión había cambiado, y una corriente de solidaridad comenzaba a surgir entre los empleados. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó Marta, la cocinera, mientras cortaba frutas. Su voz era suave, pero había una firmeza que Valentina no había visto antes. «He estado mejor», respondió Valentina, intentando sonreír, pero el gesto se sentía forzado. «No eres la única que ha sufrido con Isabel. Todos hemos tenido nuestra parte de humillaciones», intervino Carlos, el jardinero, desde la ventana donde estaba podando algunas plantas. Su tono era de enojo contenido. Valentina sintió una oleada de esperanza. No estaba sola. La tiranía de Isabel había dejado cicatrices en todos ellos, y ahora,
podrían unirse. Esa noche se reunieron en la pequeña cocina, un espacio que había sido testigo de tantas historias de vida y sufrimiento. La luz tenue iluminaba sus rostros, y en el aire se respiraba una mezcla de miedo y valentía. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Isabel nos aplasta, dijo Carlos, cruzando los brazos con determinación. Ella no tiene derecho a destruir nuestras vidas. Marta sintió, su mirada era firme. Tal vez debamos investigar más sobre ella. Quizás haya algo en su pasado que explique su comportamiento. Valentina sintió que la idea resonaba en su interior. Era el momento de descubrir la verdad, no solo para limpiar su nombre, sino para liberar a todos ellos de la opresión que habían estado soportando. Podíamos buscar en su oficina. Tal vez haya documentos o algo que nos ayude. ¿Y si nos atrapan?, preguntó uno de los nuevos empleados, un joven llamado Javier, con un tono de nerviosismo. Si no hacemos nada, seguiremos siendo víctimas, respondió Valentina, con más confianza de la que sentía en su interior. Necesitamos ser valientes. Con el plan acordado, cada uno de ellos se comprometió a buscar información sobre Isabel. La noche siguiente, Valentina se escabulló hacia la oficina de Isabel, el lugar donde la jefa pasaba horas revisando documentos, ajena a los murmullos de sus empleados. Mientras ella abría la puerta con cautela, el corazón le latía con fuerza. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el suave brillo de la luna que entraba por la ventana. Con las manos temblorosas, comenzó a explorar. Los estantes estaban llenos de libros, pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño baúl en un rincón. Se acercó y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró un viejo diario, cubierto de polvo pero intacto. Con un susurro de emoción, lo sacó y se sentó en el suelo para leer. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, pero lo que más le impactó fueron las palabras que describían la infancia de Isabel. Allí, entre relatos de luchas y penurias, Valentina descubrió que la rica patrona había crecido en un barrio pobre, donde la escasez y la violencia eran parte de la vida diaria. Mi madre siempre decía que el dinero no lo es todo, pero cuando no tienes, lo deseas con todas tus fuerzas, leía Valentina, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión por la mujer que la había acusado. Mientras pasaba las páginas, se dio cuenta de que Isabel había vivido un sufrimiento que había moldeado su carácter. Había perdido a su padre en un accidente y su madre había trabajado incansablemente para mantenerla. Aquella mujer, que parecía tan poderosa y segura, había conocido la vulnerabilidad y el dolor. ¿Qué haces aquí?, la voz de Isabel resonó de repente en la habitación, helando la sangre de Valentina. La joven se giró rápidamente, su corazón se detuvo por un instante al ver a su jefa, con una mirada que mezclaba sorpresa y furia. Yo, solo estaba, balbuceó Valentina, sintiendo que cualquier excusa sería inútil. Te crees muy astuta, ¿verdad? Isabel se acercó, y Valentina pudo ver la rabia en sus ojos. No tienes idea de a qué te enfrentas. No estoy aquí para hacerte daño, Isabel. Solo quiero entender por qué me acusaste sin pruebas. Valentina se sintió más fuerte al decirlo, a pesar del miedo que le provocaba la presencia de su jefa. «Porque eres una ladrona», gritó Isabel, haciendo eco en las paredes de la mansión. «No me importa lo que hayas encontrado. Nadie se atreve a cuestionarme». La tensión en el aire era palpable, y Valentina sintió que su determinación empezaba a desvanecerse. Pero en ese momento, recordó las palabras de Marta y Carlos y el apoyo que había encontrado en ellos. Se mantuvo firme. «No soy una ladrona. No voy a permitir que me humilles más». La voz de Valentina era más fuerte ahora, resonando con la verdad que llevaba dentro. Isabel, sorprendida por la respuesta, retrocedió un paso, como si la joven le hubiera dado un golpe en el estómago. Por un momento, ambos se miraron fijamente, y Valentina sintió que había cruzado una línea. Sin embargo, la conversación había dejado a Isabel en un estado de ira y vulnerabilidad. «Esto no ha terminado. Te juro que te haré pagar por esto», dijo Isabel, antes de dar la vuelta y salir de la habitación, dejando a Valentina temblando, pero con una chispa de determinación. Cuando Valentina regresó a la cocina, encontró a Marta y Carlos esperándola,
ansiosos por saber qué había sucedido. ¿No encontraste?, preguntó Marta, con los ojos llenos de expectativa. Sí, pero Isabel me atrapó. Valentina se sentó en una silla, sintiendo que la adrenalina todavía corría por sus venas. Parece que su pasado es más complicado de lo que pensé. ¿Qué quieres decir? Carlos frunció el ceño, intrigado. Ella también ha sufrido. Creció en la pobreza y perdió a su padre. Pero eso no justifica lo que me hizo. Marta asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Tal vez eso explique su comportamiento, pero no significa que podamos dejar que nos trate así. ¿Debemos hacer algo? Valentina sintió que la conversación se tornaba pesada y en un momento de desesperación se preguntó si realmente podría seguir luchando. La idea de rendirse la asaltó con fuerza, pero entonces recordó las palabras de su madre, siempre alentándola a seguir adelante, a no dejarse vencer por las circunstancias. No puedo rendirme. No mientras haya una oportunidad de demostrar mi inocencia y ayudar a los demás. La determinación en su voz era palpable, y sus compañeros asintieron, sintiéndose inspirados por su valentía. Con el apoyo de Marta y Carlos, Valentina decidió que no solo lucharía por su nombre, sino también por la justicia de todos los que habían sufrido bajo la tiranía de Isabel. Aunque el camino era incierto y lleno de peligros, la llama de la esperanza comenzaba a arder en su corazón. Valentina se sentó en la pequeña sala de descanso que compartía con otros empleados, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el diario de Isabel. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero las palabras escritas con desesperación aún eran legibles. Cada página que pasaba revelaba un fragmento del pasado de su patrona, un pasado que parecía tan distante de la vida opulenta que llevaba ahora. «Valentina, ¿qué has encontrado?», preguntó Rosa, una de las cocineras, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Los demás, que habían comenzado a congregarse alrededor de ella, esperaban ansiosos la respuesta. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este diario habla sobre su infancia. Isabel creció en la pobreza, sufrió mucho. Sus padres eran muy estrictos y parece que nunca tuvo amor en su vida. Eso no excusa lo que hizo, interrumpió Javier, el jardinero, frunciendo el ceño. No puede tratar a la gente así solo porque tuvo una vida difícil. Lo sé, respondió Valentina con firmeza, pero esto podría explicar por qué es como es ahora. Tal vez su dolor la ha llevado a actuar de esta manera. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Ana, la asistente de limpieza, con preocupación en su voz. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos culpa de algo que no hicimos. Necesitamos más pruebas, más información, dijo Valentina, sintiéndose cada vez más decidida. No puedo dejar que me aplaste, ni que aplaste a ninguno de ustedes. Si todos estamos juntos, quizás podamos enfrentarnos a ella. Los murmullos de afirmación llenaron la habitación. Valentina sintió una oleada de esperanza. Era la primera vez que sentía que no estaba sola en esta lucha. Un grupo de personas que habían sido silenciadas por el miedo comenzaba a levantarse, y esa unión podía ser su mayor arma. La siguiente semana, tras días de recopilación de información, Valentina se encontró de nuevo frente a Isabel. La mansión estaba en silencio, como si el aire mismo estuviera tenso ante lo que iba a suceder. Valentina había decidido que era el momento de confrontar a Isabel de una vez por todas. «Isabel», comenzó Valentina, su voz firme pero temblorosa. «Necesitamos hablar». Isabel la miró desde su enorme escritorio, rodeada de artículos de lujo que reflejaban su estatus. «¿De qué hablas, Valentina? No tienes trabajo que hacer». La desdén en su tono era evidente, pero Valentina estaba decidida a no dejarse intimidar. «Sé sobre tu pasado», dijo Valentina, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «He leído tu diario. Sé lo que sufriste y lo que te ha llevado a ser así». Isabel se enderezó en su silla, una expresión de sorpresa y furia cruzando su rostro. «¿Qué te has creído? ¿Te atreves a venir aquí y hablarme de esa manera? Eres una simple empleada». «Soy una empleada, sí, pero también soy una persona», replicó Valentina, su voz ahora más fuerte. «Y no voy a dejar que me acuses injustamente. No robé nada,
y no permitiré que continúes con esta tiranía. ¿Tiranía? Isabel vio con amargura. Tú, que apenas puedes sostenerte en este mundo. No sabes nada de lo que es ser realmente poderosa. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Quizás no, pero sé lo que es luchar. Sé lo que es vivir con miedo y ser tratada como si no valieras nada, dijo Valentina, sintiendo el apoyo de sus compañeros detrás de ella. Y no voy a permitir que tu dolor sea un pretexto para hacer sufrir a los demás. Isabel se levantó de su silla, su rostro rojo de ira. Te aconsejo que te alejes de esto. No solo te despediré, sino que haré que te arrepientas de haber cruzado esta línea. ¿Amenazas? Eso es lo único que sabes hacer, Valentina contestó, sintiendo que su valentía crecía. No tengo miedo de ti. Sé que hay más gente aquí que ha sufrido por tu culpa. Ya no estamos solos. La tensión en la habitación era palpable, y los demás empleados comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo que algo estaba cambiando. ¿Qué piensas hacer? ¿Unir a los demás para que se rebelen contra mí? No tienes idea de lo que eres capaz de provocar, dijo Isabel, su voz llena de desafío. Valentina la miró directamente a los ojos. No se trata de rebelarnos, se trata de justicia. Se trata de que enfrentemos la verdad. Si no lo haces tú, lo haremos nosotros. Isabel retrocedió un paso, sorprendida por la determinación de Valentina. Eres una tonta, susurró, su voz temblando de furia contenida. No sabes con quién te estás metiendo. Y tú no sabes a quién te enfrentas, Valentina contestó, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza que nunca había sentido antes. Este juego ha terminado. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. El silencio que siguió fue abrumador. Isabel se quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Valentina sintió que el viento comenzaba a cambiar, que la balanza de poder había comenzado a inclinarse. Se dio cuenta de que ya no era la víctima asustada, sino una mujer decidida a reclamar su dignidad. Finalmente, Isabel rompió el silencio. No me importan tus amenazas. Siempre tendré el control. ¿Siempre? Quizás, pero no por mucho tiempo, Valentina respondió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Esta vez, no me detendré hasta que la verdad salga a la luz. Con esas palabras, Valentina salió de la oficina de Isabel, su corazón latiendo con fuerza, pero llena de una nueva determinación. Había desafiado a su opresora y sentía que, por primera vez, tenía el apoyo de sus compañeros. La batalla apenas comenzaba, y estaba lista para luchar. Mientras se dirigía al área de descanso, los rostros de sus colegas estaban iluminados por la esperanza. Sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Valentina sonrió, sintiendo que el cambio era posible. Se había levantado y, con ella, muchos otros lo harían también. La historia de Isabel estaba a punto de ser reescrita, y Valentina estaba lista para ser la autora de su propio destino. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas, cuando un alboroto inusual se escuchó en la mansión. Un niño del vecindario, que solía jugar en el jardín, apareció con una sonrisa radiante y un objeto brillante en las manos. Era el valioso broche que había desaparecido, y su hallazgo desató una serie de eventos inesperados. «Mira, señora Isabel», gritó el niño, corriendo hacia la entrada, su rostro iluminado por la emoción. «Lo encontré en el arbusto, detrás de la fuente». Isabel, que estaba en la sala de estar con una expresión de furia contenida, se giró bruscamente hacia el niño, su rostro palideció al ver el broche dorado en sus manos. Valentina, que había estado limpiando cerca, dejó caer el trapo que sostenía, observando cómo la escena se desarrollaba frente a sus ojos. El aire se tornó denso, cargado de una tensión palpable. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Isabel, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente. «Detrás de la fuente, donde siempre juego», respondió el niño, su voz llena de inocencia. «No sé cómo llegó ahí, pero pensé que era de usted». Valentina sintió que su corazón latía con fuerza.
La revelación del niño podía cambiar todo. Sin embargo, la expresión de Isabel se tornó en una mezcla de ira y desesperación. Se acercó al niño, inclinándose para estar a su altura, y le dijo en un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba amenazante: «¿Tú no deberías estar aquí? Este lugar no es un parque de diversiones. Devuélveme eso y ve a casa». El niño, asustado, dio un paso atrás, aferrando el broche con más fuerza. Valentina, sin poder contenerse más, se interpuso entre Isabel y el niño. «Espera, Isabel. ¿Este niño no tiene la culpa?», dijo con determinación. «Si él encontró el broche, eso significa que yo no lo robé». Isabel, furiosa, se enderezó. La rabia la consumía, y su mirada se volvió amenazante. Pero antes de que pudiera contestar, otros empleados comenzaron a acercarse, atraídos por el alboroto. Entre ellos, Juan, el jardinero, y Clara, la cocinera. Ambos se detuvieron al ver la escena, y el murmullo de la curiosidad se convirtió en un clamor de apoyo hacia Valentina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Juan, frunciendo el ceño al ver el broche en manos del niño. «Este niño dice que encontró el broche, Juan», respondió Valentina, sintiéndose más segura mientras hablaba. «El que Isabel me acusó de robar». «¿Qué?», exclamó Clara, cruzando los brazos. «No puede ser. Isabel, esto es un escándalo. Todos sabemos que Valentina no haría algo así». Isabel, acorralada y furiosa, intentó mantener su autoridad, pero su imagen de control comenzaba a desmoronarse. El respaldo de los empleados fue un golpe bajo para su ego. «Ustedes no saben lo que dicen», gritó Isabel, su voz resonando en las paredes de la mansión. «Este niño es un ladrón en potencia. ¿Y ustedes, qué saben de lealtad? Sabemos que te has comportado de manera injusta, Isabel», dijo Juan, con firmeza. «Valentina es una buena persona, y no podemos quedarnos callados mientras la acusa sin pruebas». La alzada de voces fue creciendo, y el niño, aún en shock, dejó caer el broche en las manos de Valentina. Ella lo tomó, sintiendo el frío metal entre sus dedos y comprendiendo que este objeto no solo representaba su inocencia, sino también la liberación de un capítulo oscuro en su vida. «¿Vas a despedirnos a todos?», preguntó Clara, con una mirada desafiante. «Porque si lo haces, estaremos contigo, Valentina. Ya hemos tenido suficiente de tus injusticias, Isabel». Valentina sintió un torrente de emociones. La rabia, la tristeza y una nueva fuerza se entrelazaban en su interior. Sabía que este era el momento de actuar. Se volvió hacia Isabel, quien había perdido su porte de autoridad. «Isabel, que no puedes seguir escondiéndote detrás de tus mentiras. Tu pasado te ha alcanzado, y no puedes seguir utilizando a los demás para protegerte», dijo Valentina, su voz resonando con una confianza renovada. «Es hora de que enfrentes la verdad». Isabel, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, se dio cuenta de que ya no podía mantener su fachada. El apoyo de los empleados, la revelación del niño, todo se alineaba en contra de ella. «No pueden hacer esto. Soy su jefa», protestó, pero su voz sonó débil, como un eco que se perdía en la inmensidad del salón. «No te tememos más», respondió Juan, y los demás asintieron. «Es hora de que la comunidad se una y exija justicia». Con cada palabra, el grupo se fortalecía. La atmósfera de la mansión había cambiado, los ecos de la opresión y el miedo se desvanecían, dejando paso a la valentía y la solidaridad. Finalmente, Isabel, sintiéndose acorralada y sin salida, comenzó a retroceder. La presión de sus propios secretos la había llevado al borde de la desesperación. En un intento por recuperar un poco de control, intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Yo, gimió, buscando una salida, pero ya no había regreso. Valentina, empoderada, dio un paso adelante, sosteniendo el broche con firmeza. «No necesitamos más de tus mentiras. Es hora de que te enfrentes a las consecuencias de tus actos», dijo, su voz resonando en la sala con una autoridad que nunca antes había sentido. Los murmullos de la comunidad se intensificaron,
y el eco de la verdad resonó por toda la mansión. Isabel, finalmente, se dio cuenta de que su tiempo de manipulación había llegado a su fin. La imagen de lujo que había construido se desmoronaba, y su rostro se tornó en una máscara de derrota. Mientras Valentina se preparaba para dar un paso hacia un nuevo futuro, sintió que una parte de su vida anterior se desvanecía. La mansión, que una vez había sido un símbolo de su sufrimiento, ahora representaba su renacimiento. Con una sonrisa, se volvió hacia sus compañeros, quienes la miraban con admiración y respeto. «Voy a abrir mi propio negocio», anunció, sintiendo el apoyo de todos a su alrededor. «Este es solo el comienzo, y no voy a dejar que el miedo me detenga». La comunidad comenzó a aplaudir, y el niño sonrió, sintiéndose parte de algo grande. Valentina sabía que aunque el camino por delante sería difícil, tenía el coraje y la determinación para enfrentar cualquier adversidad. La historia de su vida estaba a punto de cambiar, y esta vez sería ella quien escribiría su propio destino.